Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado, el gobernador del Banco de China, un tío con un nombre directamente impronunciable, así que no lo voy a intentar porque si lo intento va a estar mal dicho y al final se me va a trabar la lengua, cosa que no deseo ni muchísimo menos en la introducción, que ya sabéis que la hago muy cortita, de poco más de un minuto. Bien, pues este tipo, dijo algo que pasó desapercibido más allá de la sección de finanzas de los diarios económicos de la prensa Salmón. No sé si el viernes pasado había muchas noticias porque a mí me pilló fuera de Madrid, anduve... Como sabéis, especialmente los malagueños, anduve en Málaga con Bastos, pero vamos, el hecho es que pasó, yo la leí al día siguiente y dije, bueno, esta me la apunto para la contracrónica, porque lo que dijo creo que tiene bastante importancia. Dijo en concreto que el apalancamiento empresarial en China es demasiado alto y que los niveles de endeudamiento de muchas empresas son simplemente insostenibles. A ver si me entendéis, lo estaba diciendo nada más y nada menos que este hombre de nombre impronunciable, que el gobernador del Banco de China. Lo dijo con la boca pequeña, eso sí, anduve leyéndome, buscando en distintos periódicos exactamente sus palabras y cómo las había dicho y en qué modo las había dicho. Lo dijo con la boquita pequeña, sin armar demasiado escándalo. A fin de cuentas no deja de ser el gobernador de un banco central, pero lo dijo. Esto es algo que, por lo demás, al margen de que lo haya dicho o no el gobernador del Banco de China, es algo que todo el mundo sabe. Pero que es significativo oírlo de labios del gobernador del Banco Central. Muy significativo. A estas alturas, además, sería inútil llevarse a engaño. Si la segunda economía del mundo ha multiplicado por 2 su deuda, como es el caso de China, en muy poco tiempo, pues la verdad es que es un problema para ellos y va a ser un problema muy gordo, pero también lo va a ser para nosotros. Y diréis en este punto, bueno, vale, lo ha dicho y ¿qué más? Se ha quedado tan a gusto, evidentemente se quedó a gusto después de decirlo y ya está, ha reconocido que tienen un nivel de deuda sus empresas directamente insoportable y fuera pues que tenemos que vivir con ello, especialmente ellos tienen que vivir con ello. No, la idea de este hombre, que no voy a decir el nombre, no me vais a pillar, ni muchísimo menos, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, lo podría leer, pero no lo voy a intentar. Bueno, pues además el nombre que ni quita ni pone, sinceramente, si fuéramos chinos, cosa que este programa no lo escucha ningún chino, de eso puedo dar fe. Bueno, quizá alguno, que en España tenemos muchos chinos, aunque no les veo yo muy interesados a nuestros chinos en nuestras cosillas de política y de economía, aunque quizá me equivoqué y tenga algún chino escuchándome. Si me escucha algún chino, por favor, que me diga cómo se pronuncia este maldito nombre. Ya sabes, el gobernador del Banco Central de tu país. Bien, pues lo dijo para anunciar planes, diciendo que efectivamente que son conscientes de este disparate de deuda que tienen y le van a poner coto. Es una montaña auténticamente, o al menos evitar que se haga más grande. La idea que tiene este hombre, y bueno, el Banco de China en general, evidentemente el Banco de China es gubernamental, como todos los bancos centrales, además es muy gubernamental, os lo aseguro, bastante más que el Banco Central Europeo, que ya lo es un tanto. La idea que tienen es, por un lado, reestructurar las empresas endeudadas, porque esta deuda china básicamente no es deuda pública, como sucede en el caso de España o de los Estados Unidos, es eminentemente deuda corporativa, pues bien, quieren reestructurarlas, quieren también eliminar exceso de capacidad productiva, que tiene muchísimo. De hecho, si China se ha ido exportando de esta, y cada vez más barato es porque tiene un exceso de capacidad consistente, muy consistente. Y por último, ir metiendo o pasando a retiro, ir metiendo en quiebra, es decir, ir quebrando a las famosas empresas zombies, esas empresas que se han hecho muy famosas de un tiempo a esta parte en China y que consisten en empresas que son directamente inviables. Es decir, que no hay manera, a no ser que les estén metiendo continuamente dinero prestado, de seguir operando. Y diréis, bueno, pero empresas zombies hay en todas partes. Sí, allá donde hay empresas públicas suele haber empresas zombies. Pero el caso de China es que son demasiadas y deben demasiado dinero. Bien, esto es lo que pretende. Es lo que pretende este hombre, es lo que pretende el gobierno chino y al menos ya es consciente, bueno, consciente lo era, ya informado, que es consciente del nivel de deuda que tiene el país. Pero el hecho es que si nos vamos al mes de febrero, la expansión monetaria ha continuado. Es decir, la expansión monetaria es decir, la creación de dinero nuevo. La oferta de dinero, y esto me he ido a mirarlo porque ya tenía la pura curiosidad, durante el mes pasado, el mes de febrero, la oferta de dinero crece a un ritmo de 2 dígitos. Tanto la M1, que ha crecido un 21%, la M1 sería
Así brevemente, todo el dinero físico, es decir, todo el dinero amonedado, el dinero impreso, el dinero el que llevamos en el bolsillo, más luego las cantidades dispuestas en cuentas corrientes, eso sería el M1. Bueno, pues esto ha crecido en un mes un 21%. Y la M2, que sería la M1 más las cuentas de ahorro y creo que los certificados de depósito y no sé si algo más, bueno, pues la M2 ha crecido un 11%. Repito, en febrero, en solo un mes, imaginaos lo que creció ya el año pasado y lo que seguirá creciendo a lo largo de este año si siguen con este ritmo. Y es bueno, pues que impriman dinero o que hagan dinero. Bueno, es que el dinero se imprime o se crea para algo. El hecho es que menos mal que quieren desapalancarse porque después de ver lo que han hecho o lo que acaban de hacer crecer la masa monetaria solo el último mes, pues que si miramos enero pasa lo mismo y si miramos diciembre pasa lo mismo. En diciembre, por cierto, hice una contracrónica sobre un tema parecido a raíz de la famosa llamada que hizo Donald Trump, todavía no había llegado a la presidencia, al presidente de Taiwán. Entonces, dice, no, pero ¿cómo es posible si quiere enfrentar con China? Bueno, es posible porque sabe que China está a la cuarta pregunta y que económicamente no es el monstruo, el ogro que todos imaginamos. Es gigante, es la segunda economía del mundo, pero no es muy amenazador, a poco que miremos bien los números y sin demasiado apasionamiento, ¿no? Bien, todo ese nuevo dinero, es decir, todo este dinero que están creando, de la nada, se va directamente a préstamos. Pero ya digo que hay empresas zombies y hay un montón de empresas que no son zombies, pero que necesitan estar refinanciándose continuamente sus actividades porque no son rentables. Es decir, no se pueden financiar o directamente tienen que pagar lo que ya deben con nuevos préstamos. Estos se van, a veces evidentemente se van a hipotecas o se van a actividades productivas, como es lógico, pero otras muchas veces se van a empresas ruinosas, otras a la compra de inmuebles. La burbuja inmobiliaria en China continúa. Es cierto que es un país muy grande, que había muchísima gente. Los números, como todo en China, son gigantescos. No tienen nada que ver con lo de los países en Europa o lo de los países en Hispanoamérica, pero aún así. Es decir, supongo que habréis seguido la información en los últimos años y habréis visto que es que hay ciudades fantasmas, pero ciudades gigantescas, ¿eh? No estamos hablando de una pequeña promoción, ¿no? Como pudo suceder, o aquello de Seseña, los españoles lo conoceréis, ¿no? Al sur de Madrid, o esas urbanizaciones que al final nadie compró en la costa del Mediterráneo y tal. No, cosas, ciudades gigantescas en la Mongolia interior y en lugares de este estilo, ¿no? Pero vamos, el principal problema de China no es la burbuja inmobiliaria. No son estas ciudades fantasma. Ya sé que son muy visuales, especialmente cuando se ven esos reportajes fotográficos o cuando alguna televisión da estos reportajes en vídeo y lo podemos ver. Como, caray, unas avenidas gigantescas con casas y más casas, edificios de apartamentos sin que nadie viva en ellos y llaman mucho la atención, pero no es su principal problema. Para que no nos confunda la idea de lo que vemos en fotografías o lo que vemos a través de la televisión con los números reales. Si miramos la composición de la deuda, y el trabajo me lo he tomado y he dicho, bueno, a ver, ¿en qué porcentajes estamos hablando? ¿Dónde está el problema de la deuda de China? Vemos que la deuda inmobiliaria, es decir, que sería la deuda de los hogares, la deuda familiar, supone una cantidad pequeña del total. Esto, si comparamos, por ejemplo, con lo que sucedía en la propia España o en los Estados Unidos en el año 2007, lo primero que advertimos es que en aquel entonces, tanto en España como en Estados Unidos, la deuda familiar era muy alta, porque se había invertido muchísimo en vivienda. Los españoles lo sabéis porque lo vimos todos, cómo se construían casas y más casas, se ampliaban las ciudades muchísimo, se expandían en todas direcciones, incluso ciudades pequeñas de provincias. Cuando uno llegaba, según entraba en la ciudad con el tren, veía que a los dos lados habían hecho o se estaban vendiendo nuevas promociones o se estaban construyendo un montón de casas. Y pensabas, pero si esta ciudad no debe de tener más de 70.000 habitantes, realmente va a duplicar su población. Era la primera cosa que se pensaba, os estoy hablando ahora 10 años, año 2005, 2006, 2007. Bien, en el caso de China no es así. No sucede así. La deuda inmobiliaria existe, obviamente, porque se han construido y se han comprado muchísimos inmuebles, pero no es la principal. Es decir, su problema no es un problema de burbuja inmobiliaria. O sea, alguien nos viene diciendo, no, en China están como estábamos nosotros en el año 2008. Están al puntito del derrumbe y es exactamente por lo mismo, y es porque la gente ha ido a comprarse casas y, claro, lo de siempre, la vuelta a empezar. No es el caso ni muchísimo menos. La parte del león, si miramos la composición de la deuda, se la lleva la deuda corporativa, es decir, la de las empresas. Si miramos el crecimiento de la deuda de las empresas, vemos que crece de una manera alarmante, disparatada, ¿no? Tanto que muchas de ellas, y esto lo ha confesado el propio gobierno chino, no podrán pagarla jamás. Simplemente. No. Unas porque han entrado en espiral, es decir, que
típica espiral de deuda en la que uno pide dinero para pagar anteriores préstamos. Eso ya estás muerto en ese momento, tanto a título corporativo como a título personal. Imaginaos cualquiera de vosotros que tengáis que todos los meses atender, qué sé yo, a la letra del coche o a la letra de la misma casa y que necesitéis pedir un préstamo para poderla pagar. Bueno, en ese momento ya, pues lo típico que le pasa al ludópata, ¿no? Que las deudas de juego las paga con nuevas deudas de juego. Bien, eso es una parte de las empresas. Otras directamente es que funcionan, son operativas, tienen incluso beneficios, pero no pueden realmente o tienen problemas para devolver lo que deben, que es una cantidad importante. Algo así como, básicamente, que producen para pagar deuda, para amortizar deuda. Algo así como que pedalean en una bicicleta estática, ¿no? Para que lo entendamos. Eso, lógicamente, hipoteca su crecimiento. Es decir, los beneficios dedicados a amortizar esa deuda son beneficios que no se dedican, pues, qué sé yo, a nuevas inversiones que todas las empresas necesitan, ¿no? Abrir nuevos departamentos, plantearse la fabricación de nuevos productos o la prestación de nuevos servicios. Eso cualquier empresa lo hace, eso forma parte del quehacer diario de una empresa, de bueno, vamos a ver cómo creamos cosas nuevas o innovar. El mundo moderno es muy competitivo y todas las empresas tienen que estar pensando siempre en competir para empezar, y las empresas chinas tienen que competir como cualquier otras y necesitan sacar productos nuevos al mercado, mejorar los existentes. Eso implica gastar mucho durante mucho tiempo sin ver ni un céntimo de beneficio, porque se verá al final del proceso, que es un proceso largo. Es decir, pues bien, todo eso, todos los recursos que están dilapidando en la amortización de deuda son los que están privando a las actividades naturales de las empresas cuando les sobra el dinero. Vamos, cuando ganan dinero, que es la función de una empresa, básicamente, es dedicar una parte considerable, si no todo, casi todo, a reinvertirlo en la propia empresa, mejorar los procesos productivos, meter nuevos productos o lo que sea, ¿no? Si vamos un poco más al fondo, es decir, dentro de estos mismos datos, lo que nos encontramos es otro hecho bastante relevante. La mayor parte de esta deuda no está en manos de empresas privadas, está en manos de empresas estatales. En China hay un montón de empresas estatales que son propiedad de las provincias o del propio gobierno central, etcétera, de autoridades del partido, en una palabra. Luego, el impago, cuando se produzca, ¿por qué se terminará produciendo? Porque muchas empresas no podrán pagar, lo reconocido por el propio gobierno chino. Cuando se produzca este impago se lo va a comer entero Pekín, es decir, se lo va a comer entero el gobierno central. Por lo que esta deuda corporativa, pseudo-privada, porque no es pseudo-privada, por eso prefiero decir eso de deuda corporativa y no deuda privada, como algunos dicen, no es que el problema de China es la deuda privada. No, el problema de China es la deuda corporativa y dentro de corporaciones que son en su mayor parte de titularidad estatal. Pues bien, toda esa deuda corporativa pasará a ser deuda pública, y pasará a ser deuda pública en los libros, porque ahora mismo lo es. ¿Sabéis? Esto lo hacen los políticos de todos los países. Dicen, no, para meter el problema, la suciedad bajo las alfombras, esa alfombra se llama empresa pública. Ya está, así no contabiliza como deuda, aunque luego tengas todas las empresas públicas nadando, chapoteando en deuda. Pero no contabiliza, luego presenta unos datos de deuda pública que son buenísimos. De hecho, el gobierno chino presume de tener una deuda pública sobre PIB, quiero decir, muy baja en comparación con Estados Unidos o con los países europeos. La deuda pública china ronda aproximadamente un 40% sobre el PIB. Esto de la deuda pública además tiene otro truco añadido. No es el hecho ya de que estén tapando deuda pública metiéndola debajo de esas alfombras que constituyen las empresas estatales, sino que en todas las burbujas, y China vive metida en una burbuja muy seria desde hace bastante tiempo, la recaudación fiscal es muy grande. Es así, es decir, digamos que no teníamos en España problemas de deuda pública en 2007, ni muchísimo menos. Estaba la deuda pública en mínimos históricos. La deuda pública durante las épocas de burbuja siempre es de risa, siempre y en toda circunstancia. Vemos que una economía recalentada recauda mucho y recauda bien. Porque hay actividad económica, aunque sea una actividad económica falsa, una actividad económica burbujística propiamente, pero no deja de ser actividad económica, y a fin de cuentas lo que se tasa y lo que se impone es la actividad económica. De los impuestos salen de ahí, de compras y ventas y de cosas por el estilo, ¿no? La pregunta, por lo tanto, que habría que hacerse
es cómo han llegado a esto. ¿Sí? Porque esto de la deuda china ha empezado a alarmar al personal hace muy poco tiempo, ahora cosa de, qué sé yo, un año más o menos, cuando yo empecé a leer artículos, por lo menos en español. Antes era muy raro, encontrabas alguno en inglés, pero no demasiados, ¿no? Se decía, no, como veis, China, hasta hace no mucho la China ha solucionado, ellos no han tenido crisis porque supieron lo que había que hacer. Todos esos han callado, todo ese coro de grillos ha callado hace tiempo. Porque la razón última de que China esté tan endeudada, de que estas empresas estén tan endeudadas hasta el punto de poner en riesgo el estado del propio país, de la propia China, con lo que eso tendría, las consecuencias que eso tendría para el mundo entero, es sencillo. Si hay tanta deuda, se debe a los famosos estímulos, los famosos y celebrados estímulos del gobierno chino durante los primeros compases de la crisis financiera allá por el año 2009. Y que muy poquitos denunciaron. Dijeron, no, esto va a ser un disparate que va a acabar mal. No se puede inyectar tanto en la economía así por las buenas. Inyectar después de fabricarlo, se entiende. Tras la contracción de aquel año, los que tengáis memoria os acordaréis, fue la quiebra de Lehman, esto fue en septiembre de 2008, y el año 2009, especialmente el primer semestre aquello, fue la caída del Imperio Romano. No había, el petróleo se hundió todo, las bolsas de todo el mundo estaban hundidas, esto parecía que iba a ser el apocalipsis, ¿no? Luego parece ser que la cosa pues empezó a recuperarse un poco, especialmente a partir del segundo semestre ya, el mes de junio o julio del año 2009, pero los primeros 6 meses fueron horrendos. Pues mira, en ese punto el gobierno chino creyó haber descubierto algo así como el bálsamo de Fierabras, este que sale en el Quijote, y inyectó algo así como $500 millones, una cantidad de dinero mareante, en la economía, dirigido a que, bueno, esto se soluciona con dinero, será por dinero. Además, nosotros podemos, porque nos ha ido muy bien en los últimos 15 años, hemos producido mucho, tenemos una economía exportadora que hace que entren muchísimos dólares en la caja, es decir, podemos respaldar toda esta impresión de dinero. Entonces, este dinero, este $500 millones, fue automáticamente, o se destinó a todo tipo de gasto. La mayor parte innecesario, como siempre que pasan estas cosas. Vamos a regar esto con dinero, pues dinero nuevo, calentito, que había que utilizar para estimular la economía, costase lo que costase, pues se fue a proyectos innecesarios, superfluos y de dudosa o directamente nula rentabilidad. Luego sucedió, años después, sucedió que esos préstamos, claro, el dinero no se regalaba, se prestaba. Es decir, los famosos... Esto si os fijáis, en las últimas elecciones en España hubo unos cuantos partidos que decían que todo se solucionaba creando una banca pública que inyectase dinero de nueva creación porque había que salirse del euro a bajo interés. Ya está, con eso que acordaos, año 2014, una cosa así. Esto es muy fácil, esto se soluciona fácilmente, que se recupere el crédito, que despierte de nuevo el crédito, porque el problema es de crédito. Claro, es que no podemos, pues hay que salirse del euro, recuperar las monedas nacionales y en ese momento que el gobierno infle, le dé. Y empiece a prestarse dinero porque sí, porque lo importante es que circule el dinero por la economía, nada más. Oye, pero ¿para qué proyectos? Que a lo mejor es para hacer, qué sé yo, no lo sé, fuelles. Fuelles sería una metáfora bestial para este tema, no sé. Pero productos que nadie demandaba, y fuelles la verdad es que se demandan pocos porque hay pocas chimeneas y además se utilizan pocos meses al año. Bueno, pues cosas así. Pasaría que al final se montan empresas de fuelles en todas las ciudades, pero no se venden los suficientes fuelles, o se venden regalándolos en las tiendas, o se exportan a pérdidas. Bueno, pues pasaría que esas empresas que están perdiendo dinero y que realmente se han metido en estos nuevos procesos productivos, pues porque había que producir algo y porque había que sortear la crisis de esa manera, pues tienen que devolver esos préstamos. Y para devolverlos, como no tienen suficiente caja, pues tienen que pedir de nuevo otro préstamo. Tienen que pedir más dinero. Ese es el origen de todo. Y ese es el origen que que los que defendían ese tipo de política económica ahora no quieren reconocer. Pero vamos, que no solo viene de 2009. El gobierno chino ha seguido echando gasolina a la hoguera con la curiosa intención de apagarla. A mí eso me ha fascinado. Es decir, tratando de solucionar un problema de deuda con más deuda. Como si cualquiera de nosotros tuviésemos un montón de dinero a deber, por lo que fuese, ¿no? Porque hemos comprado cosas que pensábamos que íbamos a poderlas pagar y luego no podemos, porque nos han despedido del trabajo, nos han bajado el sueldo, o lo que sea, y pensásemos que la mejor manera de solucionar eso es que, bueno, vayamos al del banco y le digamos que nos deje más dinero.
Porque esta vez sí. Nosotros, tengo un problema y es que no puedo terminar de pagar la casa, pero si me dejas dinero, compro otra casa. Vas a ver cómo esto funciona bien. No tiene sentido, es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, pero curiosamente es lo que se hizo en China con las empresas y lo que aquí en Europa muchísimos recomendaban como única salida posible. No voy a decir nombres porque todos los conocemos. De hecho, esto no es la primera vez que sucede. De una cosa buena de vivir ya en 2017 es que tenemos historia económica de sobra. Podemos mirar al pasado y ver qué sucedió en momentos anteriores de la historia, en distintas partes del mundo, anteriores pero recientes a la vez, para saber dónde nos conducen. Siempre que se acumula mucha deuda, la crisis no tarda en aparecer. Eso podemos decir casi que es un axioma. Sucedió en México con el tequilazo del 95. Sucedió en Tailandia con la crisis financiera del 97. Sucedió en Estados Unidos y en España y en el Reino Unido con la crisis, la de la subprime, más luego la de crisis de deuda que han tenido los países europeos a partir de 2008. Y pasará en China. Lo que no sabemos es cuándo. Porque esto pasa cuando tiene que pasar, no cuando dicen los expertos ni cuando dice el gobernador del Banco de China. Lo que sí sabemos es que, y esto es de nuevo otro axioma verificable en la realidad, es que cuanto más dura, es decir, más prolongada y más intensa es una expansión crediticia, y el caso de China es un caso clarísimo de manual de expansión crediticia, más dura es la crisis. Es decir, más severos son sus efectos y más se prolonga en el tiempo. Entonces, una de las razones de que la crisis española haya durado tanto es que, bueno, se afrontó mal desde el principio, ya primero por Zapatero y luego por Rajoy, se adoptaron las soluciones que no tenían que haberse adoptado y se advirtió. Y luego el hecho de que veníamos de una época expansiva muy larga, en la que se había acumulado mucha deuda. Si la época expansiva, en lugar de haber durado como duró pues del 96 a 2008, es decir, 12 años, hubiera durado 5, en 5 años se cometen menos errores de los que se cometen en 12. Bien, en el caso de China, como veis, llevan, pues casi diría, bueno, de endeudamiento masivo desde hace 9 años, desde 2008-2009, están ya metidos en esta rueda. Por de pronto el gobierno de este señor impronunciable, el señor impronunciable es el del Banco de China, pero es que casi ni el presidente ni nadie, yo tengo un problema en general con los nombres orientales, me cuesta también pronunciar los nombres de la India, por más que lo intento, algunos sí son fáciles, tipo Gandhi pues, o Nehru, pues no mucho, pero hay algunas que son directamente imposibles. Bueno, pues por de pronto el gobierno está recortando las previsiones de crecimiento. Eso es una cosa que si miramos en el Financial Times o el Wall Street Journal, lo seguimos y vemos las previsiones que van dando, tenían para 2017 una del 6,7% y ya la han bajado al 6,5%. Es decir, están con el rollo del aterrizaje suave que en España no es tan familiar. No os preocupéis que esto va a ir poco a poco, efectivamente, ya no pues entramos en una nueva etapa, pero vamos a ir poco a poco a aterrizar suavemente. La cuestión es que los aterrizajes suaves nunca son suaves. Es decir, son violentos y ruidosos. En España sabemos de lo que hablamos. Nos estuvieron contando el cuento del aterrizaje suave durante meses, por no hablar año y pico, y al final nos dimos un piñazo de considerables dimensiones. La diferencia es que España es muchísimo más pequeño de lo que es la economía china. Florencio, que es un oyente venezolano, pero un venezolano que vive en España, como otros tantos que han venido en los últimos años, y yo desde luego espero que se queden, que este es su país, solo faltaba, y que vengan muchísimos más, pues Florencio me envió una nota de voz para hacerme una propuesta sobre refugiados. Una propuesta con el tema de los refugiados. A ver, evidentemente sí los vamos a tener que aceptar en todos lados, pues es una crisis humanitaria. A ver, pero hay un problema cuando mucha gente de una cultura muy diferente se va a un país, ¿sabes? Puede llegar a cambiar la cultura. ¿No crees que la esperanza para hacer un equilibrio de Occidente esté en Latinoamérica? ¿Sabes? Aceptar como que igual refugiados de Latinoamérica, tanto e igual cantidad de refugiados en Oriente Medio. Pues sí, Florencio, yo creo que el inmigrante ideal es el hispanoamericano. Por lo menos en España. Es decir, lo digo y lo he dicho y lo he dejado por escrito.
Creo que los inmigrantes son buenos de cualquier país, pero especialmente buenos los que presentan pocos problemas de integración. Y los inmigrantes hispanos en España pues integran a mucha velocidad, en muchos casos en cuestión de días. No tienen gran problema. Pues lo mismo que nosotros allí. Llegas y al tercer día ya estás operativo, entre otras cosas porque te entiendes con todo el mundo. Más luego la cultura es muy similar, cuando no prácticamente igual o indistinguible de la nuestra. Entonces no... A efectos humanos, España y Hispanoamérica vienen a ser el mismo país. No hay grandes diferencias de prácticamente nada. Hay diferencias de clima, obviamente, pero, y de latitud y de longitud, pero no hay diferencias culturales. A Marruecos, que lo tenemos ahí al lado, en cambio uno va y sabe que está realmente en otro país y en otra cultura diferente y tal. Y es una cuestión de cientos de kilómetros, mientras, pues qué sé yo, Argentina está a miles de kilómetros, o Chile. Sucede también que además este tipo de migrantes que son tan cercanos desde el punto de vista cultural pues se mezclan con los del lugar a mucha velocidad. Es muy común ver en España matrimonios mixtos entre españoles y ecuatorianos, españoles y dominicanos, españoles y colombianos. Es una cosa muy, muy extremadamente común. Se los ves de la mano por la calle y tal. No tiene nada de raro. De hecho, pasa totalmente desapercibido. Luego, apenas hay problemas de convivencia, hay muy pocos, y no forman guetos, que son, digamos, las dos grandes externalidades negativas de la inmigración en cualquier país. Que la inmigración de manera general sea buena no significa que presente algunos problemas puntuales y los haya presentado siempre. Eso es evidente porque todo movimiento de gente, sobre todo cuando es mucha, presenta algunos problemas. Pues los inmigrantes culturalmente afines en estos problemas son muchísimo más pequeños. Bueno, a la vista lo tenemos. De hecho, una de las razones por las que en España hay tan pocos problemas con los inmigrantes, especialmente si lo comparamos con Francia o con el Reino Unido, con Bélgica o con Alemania, es porque la comunidad hispana es muy grande, es de hecho la segunda, después de los países del este, que no están tan afín culturalmente, pero bueno, sí lo son desde el punto de vista cultural. Pues los rumanos o los rusos y tal, pues son europeos a fin de cuentas y tienen muchísimos menos problemas de integración. He ido a mirar los datos en el INE a raíz de esta llamada tuya, y de los 5 millones de migrantes que tenemos en España, 1 millón son de Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Rusia. Son las principales comunidades del este de Europa. Y casi otro millón son de países hispanos. La primera de todas es Ecuador, después es Colombia, luego Bolivia, Argentina, Venezuela y la República Dominicana. Y luego hay, por supuesto, comunidades más pequeñas pues de prácticamente no, de todos los países hispanos, pues Honduras, Guatemala, también de México, pocos, no muchos. Los mexicanos son más de irse a los Estados Unidos, pero bueno, el hecho es que efectivamente, si se tuviese que favorecer algún tipo de inmigración, yo desde luego favorecería esta, sin ninguna duda. Si los inmigrantes hacen falta y además enriquecen una sociedad, y en muchísimos casos además son imprescindibles para que una economía, especialmente cuando ha entrado ya en declive demográfico, como son las economías europeas o las sociedades europeas, necesitan gente joven, caramba, gente joven que produzca. Pues si la gente joven no nace en ese país, pues tiene que venir de otro lado, evidentemente. Y en el caso de España, pues las mujeres españolas tienen una tasa de fecundidad, no sé si es del 1,1, cuando la tasa de reposición es del 2,1. Muy bien, pues eso, Florencio, que estoy contigo, que efectivamente es así. Y ya para terminar, hoy me ha pasado por Twitter, pero lo tengo aquí, no tiene nombre y ya me da rabia esto, se llama Patriarchal Hero, y me ha pasado una noticia mierder, maxi mierder. De verdad, os va a gustar. La he puesto de cualquier manera, la tenéis en mi timeline de Twitter, la puse ayer, y me pasó es una historia, es de periódico serio, es una noticia mierder, pero que me viene nada más y nada menos que de la BBC. Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Bien, os cuento, tengo la noticia delante, es una noticia de la BBC, de la sección USA and Canada, pues dice: una legisladora de Texas, o la legisladora de Texas, Jessica Farrar, quiere que los hombres sean multados por masturbarse. Bueno, esto presenta algunos problemas, sobre todo de saber quién lo está haciendo, porque estas cosas no se hacen en la calle, a la vista de todo el mundo. Uno no va al parque y se
pues eso, se zurra la sardina, ¿no? Esto se hace en la intimidad del hogar, ¿no? Bien, pues esta mujer, que se llama, ya digo, Jessica Farrar, ha presentado una especie de proyecto de ley dentro del Estado allí, de la legislatura tejana, para proteger a los niños no nacidos, es curioso, unborn children, que consiste en que a los hombres que... perdonad por las palabras, pero son literales. Dice que todas las emisiones fuera de la vagina de una mujer, o creadas o emitidas fuera de una instalación médica o de salud, conlleven una multa de $100. Porque si un hombre hace esas cosas, si cae en el pecado de Onán, pues esto debería ser considerado un acto contra los niños no nacidos. Es curioso porque podemos decir, bueno, sí, claro, no es la primera vez que oigo esta idiotez, ¿eh? No, es que realmente masturbarse también es un aborto, porque claro, esos espermatozoides también son un niño. No, no son un niño. Es decir, si yo saco un espermatozoide y lo pongo en un cultivo, eso no, de ahí no va a salir un niño. Es en todo caso la mitad de un ser humano, pero que necesita la otra mitad. Es decir, todavía no es un óvulo fecundado. Luego eso no se va a convertir en un ser humano. Podemos dejarlo en el cultivo y se puede pasar ahí 1.000.000 de años y va a seguir siendo un espermatozoide. Es decir, que no ni muchísimo menos es un niño, no tiene sentido eso que dicen algunos. Y luego sucede que los hombres producimos unas cantidades exageradas de espermatozoides. Estamos hablando de millones, no sé exactamente el número, una cantidad disparatada. Entonces, no sé, sinceramente que no creo que haya demasiado problema, que no se preocupe esta mujer porque la producción es mucha, en una palabra. Es decir, que sobra, que, no sé, a Jessica Farrar quizás se piensa que es que hacemos uno al mes. No. Para nada. Jessica, créeme, salen muchísimos. No los podemos ver porque, bueno, son microscópicos, pero están ahí, hay muchísimos. Hay para dar y tomar, y además durante un periodo de tiempo larguísimo, es decir, desde la adolescencia hasta bien entrada la vejez. Muy bien, espero me he estado conteniendo la risa porque es que la historia es de, como diríamos en España, es de puta coña, pero es así. No salimos de una... Tengo una foto de esta mujer, ¿eh? La foto de esta mujer no es precisamente una belleza, hay que decirlo, pero bueno, supongo pues que a su marido le gustará. Muy bien, pues con esto me voy a despedir, pero antes os quería comentar, os lo dije el otro día, que iba a subir a YouTube el tema de Bastos y de mí mismo en Málaga el viernes pasado, y lo he subido. He cortado el audio que grabé allí con los micrófonos, los que visteis un micrófono rojo, otro negro, pues bien, con esos micrófonos lo grabé y está subido desde ayer a mediodía. Se ha visto bastante, además, es solo el audio. Espero que suena bien, porque me ocupé de que sonase bien. Todo lo bien que puede ser en una sala grande, pues tiene algo de eco, como es lógico, no se oye tan bien como se oye una contracrónica normal. No lo he metido dentro de una contracrónica porque no es propiamente una contracrónica, y no he metido las preguntas, lo explico en mi página web, porque resulta que no había microfonía en la sala, entonces a muchos que preguntan directamente no se les oye. Estuve tratando de arreglarlo con el programa de edición de sonido, subiéndoles la ganancia al máximo, pero nada, no había manera. Así que la próxima vez os prometo que solucionaré este problemilla. Es decir, buscaré el modo de enchufar un micrófono, aunque sea uno de condensador que pilla al público, para que se puedan escuchar las preguntas. Pero vamos, ya he aprendido, ya sabéis que estas cosas se aprenden cuando se hacen. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.